a que esto salga adelante. Sé lo que son los fondos buitres, que son una porquería, que son unos vivos. Ojalá que le vaya bien a la Argentina, ojalá que le vaya bien a la presidenta, a quienes encaren, a los abogados que encaren todo este tema, porque en definitiva, si sale toda esta bomba que puede llegar a explotar, la van a terminar pagando el trabajador. Así que qué mejor que se solucione el problema. Pero yo sigo escuchando discusiones de toda la vida pasándose facturas y nadie se acuerda de la gente. Francisco, ¿escuchó la presidenta? ¿Entendió? Yo te decía al comienzo, pero me parece que entendió un mensaje. Consejo de Seguridad, impuesto a las ganancias. A los sopapos, para no decir golpe, que me parece una palabra espantosa, pero digo, ¿entendió la presidenta el mensaje? Yo pienso que sí. Y por eso decía que cuando las cosas se hacen bien hay que decir que están bien. Y creo que la actualización que se ha hecho hoy y que se anunció en términos de las asignaciones familiares y las ganancias y los impuestos a las ganancias, los mínimos no imponibles, son una buena decisión. Y me parece que la presidenta del Poder Ejecutivo reaccionó a algo que es de toda justicia. Y de la misma forma fue la convocatoria al Consejo de Seguridad. Lo que nosotros decimos es, ¿con eso alcanza? No, pero es un inicio. Entonces, abramos el debate sobre algo que no estaba en la agenda, que es el tema de la seguridad, y que afecta seriamente a toda la Argentina, particularmente a la provincia de Buenos Aires. Entonces me parece que eso es un paso a favor. Pero digo, hay lo escucho a Filmus o lo escucho a Diana Conti hablar de un grupo A. ¿Hay otra vez pensado regenerar el grupo A? No, yo creo que el grupo A fue un fracaso. Claramente fue un fracaso, porque no pudimos articular una cantidad de decisiones políticas que teníamos que articular. Sí creo que en una de esas decisiones lo que debíamos hacer en ese momento, y por eso insisto, y que no tiene nada que ver con una intención destituyente, asumido la presidencia de la Cámara. Y a partir de ahí poner equilibrio que no teníamos. ¿Hay fantasma del grupo A, Daniel? Bueno, yo creo que justamente cuando solo incluso algunas fuerzas, solo se unen para decir que lo que no quieren es que siga avanzando la política del gobierno y no tienen proyecto en común, es más peligroso el grupo A. No estamos negándonos a la discusión de distintos proyectos. Claramente hay fuerzas políticas que tienen proyectos distintos, hay que ponerlos sobre la mesa, debatirlos y resolverlos democráticamente. Me parece que para eso sirve el Congreso. La dificultad es cuando se unen, como insisto, ocurrió con el Grupo A y que está haciendo un buen balance de Narváez sobre esa situación, solo para ponerle palos en la rueda al avance del gobierno. Estamos en 2 años difíciles, todavía la crisis internacional pega mucho. Argentina tiene que seguir defendiendo las fuentes laborales, tiene que seguir creciendo, tiene que seguir distribuyendo mejor la riqueza. El libro que te muestra Diana es un libro de todas las leyes que se han votado. Si vos mirás todas esas leyes que se han votado, han sido, insisto, no todas tienen que tener origen en el Ejecutivo, pero han sido todas para ampliar los derechos y para mejorar las condiciones de vida de la gente. Necesitamos 2 años más de esa naturaleza. No estamos discutiendo el 2015 ahora, estamos discutiendo qué pasa entre el 2013 y el 2015, y en el 2015 vamos a tener tiempo para discutir proyectos diferentes y candidatos diferentes. ¿No será también, mea culpa, digo, que esto que vos decís, palos en la rueda, es que no aceptaron nunca ningún cambio? Digo, no sé, se lo pregunto a Gerardo Morales o a Francisco Narváez, digo, ¿fueron palos en la rueda o aprobación al libro cerrado como quería el oficialismo, senador? No, nosotros acompañamos la mayoría de esas leyes, y muchas de esas leyes han surgido como proyectos transversales. Sí, me parece que no es un mérito que tiene que tomar para sí el gobierno. La oposición ha tenido una actitud amplia. Hay proyectos, hay temas de agenda de la oposición que no quiere tratar el gobierno. No quiso tratar la ley del INDEC, no quiso tratar por ley aumentar el mínimo no imponible de impuesto a las ganancias. Nosotros, está bien el decreto que firma la presidenta. Nosotros queremos una ley que establezca un procedimiento anual de ajuste y de aumento del mínimo como el ajuste jubilatorio. No, y lo mismo con la asignación universal. Hay una propuesta clara de hacerlo. El tema de la asignación universal por ley, el tema de acceso a la información pública, es decir, hay temas centrales que tienen que ver con la estructura de derechos, ¿no es cierto?, que el gobierno no quiere tratar. Me parece que ahí está la tensión que se está generando entre el gobierno y la oposición. Pero por entendió eso la digo, presidenta el mensaje en la de la medida en que un resultado sirva para que haya más tolerancia, no solo del gobierno, sino también de la oposición. Pues yo digo, hay gorila en todos lados. Hay gorila en el gobierno y también en la oposición. Y a mí me parece que tiene que bajar esa tensión en algún punto. ¿Quién es el gorila? ¿Quién es el gorila de la oposición? El de la oposición soy yo, el gorila del gobierno. ¿Quién es el gorila del gobierno? La Cámpora, entre otros. Algunos de Unidos y Organizados.
le han crecido mucho los pelos, son realmente muy intolerantes. Entonces, digo, ese clima de confrontación, de confrontación entre argentinos, es lo que me parece que está en debate en la elección. Y eso es lo que se tiene que acabar. Me parece yo creo que no hay que tenerle miedo a la militancia, tanto la Cámpora como Unidos y Organizados, del cual yo formo parte de Unidos y Organizados desde la corriente nacional de la militancia. Algunos sectores, Daniel, porque vos no sos gorila. Bueno, gracias. Pero no, que lo que nosotros tenemos que entender... Sos buena persona y buen candidato, nada más que yo no quiero que sea senador, ¿no? Yo estoy trabajando por... Claro. Pero yo creo que si estuviera en Buenos Aires me vota, quizás. No, porque yo lo que pasa es que vota en un proyecto, no sé, pero expresa un modelo que yo combato democráticamente, pero... ¿Pero a quién votaría? ¿A Pino, a Michetti o a Fino? Yo votaría a Pino, obviamente. ¿Y a Carriola votaría? Y después votaría a Lilita porque es de la lista de UNEN. Yo soy orgánico, mi partido está en UNEN, así que voto ahí. Al final lo único que tuvieras a Lilita de presidente de bloque. Mirá vos con Lilita. No, obviamente que no, porque yo soy radical y Lilita estaría votando, por ejemplo, a Lustó, que fue el ministro que propuso la 125. ¿Cómo? Gerardo? Estarías votando a Lustó, que fue el ministro que propuso la 125. Y estarías votando a Prat Guy, que fue uno de los que con la banca Morgan ayudando a ganar el país. Lo que pasa es que es un frente tan grande que uno no sabe qué está votando. Pero si ha sido presidente del Banco Central de tu gobierno, ¿de qué hablan? Justamente. Ustedes son espectaculares. La verdad es que los kirchneristas son espectaculares. Por supuesto. ¿Pero de qué? Quedó como... En un momento donde la inflación era excelente, Alfonso. No fue puesto por Kirchner. Excelente, yo acompañé el proceso de canje, lo acompañé a Roberto Labaña, acompañé los 4 primeros años de Néstor Kirchner. Voté casi todas las leyes, vos eras senadora, ¿te acordás? Claro. Bueno, así que... Ahora, Luis, es un anticipo de Locomotora Castro con Durán, que viene ahora en Luna Park, creo. Claro. Hay una pregunta que ojo con Delcel, que sigue la línea de Scioli, ¿viste? Eso que siempre... Todo bien. Yo pego, pero ¿sabes cómo le pego? ¿Y eso es bueno o eso es malo? Usted hizo... ¿Eso es bueno o eso es malo? A Scioli cómo le va a ir. Luis, usted hizo una eso que hace mucho si la presidenta te corta la entendió, si la señora presidenta entendió. Lo importante es si el oficialismo entendió, no solamente ella. Si abrimos un tiempo y trazamos una línea, decimos, bueno, para atrás pudimos haber estado acertados o desacertados, pero solamente podemos corregir para adelante. Y en ese ámbito damos un debate sobre cómo reducir la inflación, donde creo que ahora no empecemos a discutir si es del 10 o del 30. Es alta, vamos a pasar de ahí, es alta. ¿Cómo hacemos para reducirla? Pero me parece que este tipo de diálogo que encaró la presidenta con el sector industrial, el sector financiero bancario, el sector de los trabajadores, sectores del quehacer nacional... Sin el campo, que es el 60% de la propiedad. Ya sé que esa es la queja, pero me parece que los temas que se están abordando, que era impuesto a las ganancias, temas de competitividad empresaria, asignaciones familiares que la patronal tiene que pagar, porque en el costo fiscal, que en el año va a ser 13.000 millones de pesos, por esto de que casi el 91% de trabajadores formales no van a pagar impuestos a las ganancias, y solamente el 0,4% de jubilados lo va a pagar, implica un costo fiscal. De esos 13.000 millones, una parte la va a compartir con el sector privado, y por eso era necesario el diálogo. De los este diálogo no terminó. Iba a decir Venegas. Sí, voy a decir que en primer lugar el impuesto a la ganancia, el salario no es una ganancia, el salario es el esfuerzo corporal o mental de un trabajador. Y nosotros hace años que venimos luchando por este impuesto distorsivo al trabajo. Yo digo, al trabajador hoy no le están dando nada, le han dejado de quitar, que durante muchos años le han venido quitando, ¿no? Yo creo que este golpe que ha sufrido el gobierno ha hecho que se replanteen este tema que, como bien dijeron acá, hay varios proyectos de ley para eliminar el mínimo. Pero digo, ¿está bien 15.000 pesos como piso a partir, o como techo a partir del cual nadie paga ganancia? Yo creo que es un hecho importante. Ahora, vuelvo a repetir, hoy cuando hablábamos del libro que va a presentar la compañera Diana Conti, yo quiero decir a ver si dentro de ese libro está la ley del Estatuto del Peón, esta que sacaron para destruir a la organización gremial que yo represento y para que haya más trabajo informal, porque
Esta ley que sacaron, ustedes saben que el RENATRE hoy está en la OIT como una herramienta para el trabajo decente. Y gracias al trabajo que he hecho yo en la organización gremial, hoy estoy representando a más de 1.500 trabajadores agrícolas del mundo. Hay algo que no le pregunté. Y decirle que entraron al RENATRE a las 6 de la mañana, como en plena dictadura militar, con 64 gendarmes, entraron y a lo mejor entraron para encontrar las manos pegadas ahí de Venegas y no encontraron nada, porque era una institución que se manejaba a la perfección, como todas las instituciones que maneja el gremio de la UATRE. Está claro. Pero decir algo, porque si no, no voy a poder aclarar. Creció el trabajo en negro, el trabajo infantil y la mano de obra indocumentada en el país, sin lugar a duda, con esa ley que sacaron, porque, digo yo, si hubieran eliminado el trabajo en negro, la responsabilidad del trabajo en negro parte por el gobierno nacional, por la policía de trabajo. Está claro. Un segundo que le quería decir algo, Daniel, sí. No, yo quiero decir una cuestión respecto a lo que decía antes, ¿qué es lo que hay que discutir? Digamos, tenemos que discutir, y me parece que en este sentido la convocatoria de la presidenta, cómo seguir creciendo, cómo distribuir mejor el ingreso y cómo ampliar el horizonte de los derechos de todos. Entonces, planteada esta discusión, me parece que está en el eje central. Es verdad que nosotros cuando asumimos había el 25% de desocupación, es verdad que ahora hay un 7% de desocupación, es verdad que el trabajo infantil se redujo a la tercera parte de lo que había cuando asumimos nosotros, esas son estadísticas y cifras oficiales. Hemos mejorado muchísimo, pero hay mucho más para mejorar. Entonces, el contexto de la discusión tiene que estar primero hacia adelante, estoy totalmente de acuerdo en no volver para atrás. Ahora, hacia adelante, ¿qué? ¿Cómo defendemos la producción nacional en un momento donde la crisis internacional quiere hacer entrar todos los productos de acuerdo, Daniel? ¿Y cómo hacemos para que el beneficio de ese crecimiento no sea solo de una pequeña minoría, sino que sea para todos? Si logramos acuerdos sobre esos temas, vamos a lograr acuerdos sobre las leyes que lo respalden, vamos a lograr acuerdos seguramente en la mesa que llamó Cristina, como ocurrió hoy, y vamos a poder avanzar mucho más en un país más... Estoy de acuerdo. Ahora, yo creo que hay que cambiar la forma en la cual medimos. Por aquello de un principio que lo que no se mide no se alcanza. Si seguimos comparándonos con el 2001, toda comparación debería dar bien porque hemos tenido años de muchísimo crecimiento. La pregunta es, comencemos a compararnos de cómo queremos estar en el 2020 o en el 2019. Me parece que los países crecen cuando se plantean metas para adelante y dejan de discutir lo distinto o correcto que se puede haber hecho para el pasado. Por ejemplo, se está presentando una ley que va a gravar la distribución de dividendos con el 10%. Yo estoy de acuerdo, pero también vamos a pedir que aquellas pequeñas y medianas empresas, que están bien tipificadas, y sobre todo los microemprendimientos, que deciden reinvertir sus utilidades para generar trabajos que se miden en puestos de trabajo. Si hay una pyme que tenía 5 personas, reinvierte en un horno de pintura y toma 3 personas más, tienen un beneficio por hacerlo, porque lo que necesitamos es una Argentina de pleno empleo. Sea el número que sea, después discutimos si el empleo hoy está... Lo que queremos es mejorar y eso hace a una correcta distribución. Entonces, la mayoría de los capitales se han ido al Uruguay, o no están en el Uruguay. El Uruguay nunca ha producido soja, trigo, maíz como está produciendo ahora. Se ha ido la tecnología, los capitales, la ingeniería, la genética al Uruguay. ¿Sabes por qué? Porque en el Uruguay son libres, venden su producción y con el dinero de la producción pueden reinvertir, guardarla, hacer lo que quieran. La primera vez que veo un trabajador defendiendo los intereses de los patrones. No, defiendo los intereses de la producción. Hay que defender los intereses es lo que de la permite la asignación universal por hijo. Daniel, si no tuviéramos retenciones en Argentina, Jerónimo, si no tuviéramos retenciones en Argentina, la concentración de la riqueza sería mucho mayor. Yo defiendo la producción. En la 125 estuve en la ruta. ¿Sabés por qué? Porque defender la producción es defender la fuente de trabajo y la economía del país. Como el trabajo negro hoy en el granero del mundo, hoy en el granero del mundo estamos contrabandeando trigo desde el Uruguay, descargándolo en Puerto Timbúe desde las 10 de la noche en adelante para poner la harina del pan en la mesa de los argentinos. ¿Y por qué tuvimos récord de cosecha este año? ¿Qué récord de cosecha? Acá, 100 y pico mil toneladas, lo dicen ustedes. Es como no, es récord de cosecha reconocido por todos los actores. Del trabajo. ¿Por qué hubo récord de cosecha? Son mentiras. De trigo no, Daniel. De trigo no. El trabajo en negro lo generan ustedes con los planes sociales. Un trabajador que se quiere ir a ocupar no quiere que lo registren, porque si lo registran, un trabajador se cae el plan social. Los planes sociales.
La asignación universal por hijo, ¿te Lo parece que que la nosotros saquemos? necesitamos ¿Cuál sacamos? son planes ¿El plan sociales, cooperar para que no haya cooperativa de trabajo? fuentes de Daniel, trabajo vamos, con un salarios segundo. dignos. Sí, un segundo. Sí, Daniel, Francisco. no, queremos la asignación universal por hijo. Pero Bueno, la queremos, tenés que ver un pero la queremos trabajador, por ley. Pero vos estás de acuerdo. Lo escuchamos ya hablar de los planes descansar, y la verdad que los planes descansar, Daniel. como dijimos nosotros, es no tienen que ver justamente con Daniel, el pueblo. Lo que tendrían que hacer es que cuando un trabajador se registra no se le caiga el plan social. Cuando nosotros asumimos, no solo que había un 25% de desocupación, sino que más del 57% estaba en negro. Hemos bajado, y ha sido del ministro Tomado, una política muy activa para bajar justamente el trabajo informal. Yo digo, todavía tenemos que bajar más, hay que bajar más, pero hemos bajado el trabajo informal a la mitad y hemos bajado a la tercera parte la desocupación, en un mundo donde cuando se incorporan nuevas tecnologías tenemos mucha dificultad para que todos tengan trabajo. Daniel. Y lo que me llama la atención, en serio, Jerónimo, es que en lugar de defender a los trabajadores, esté pero defendiendo vos me a los conocés sectores mejor que concentrados del nadie. capital. Siempre he defendido a los trabajadores y lo voy a seguir defendiendo. Un segundito. Pero de la Sí, única Narváez. forma que se defienden es generando puestos de trabajo con salarios dignos, no negreando la Sí, vida. sí, Daniel, sí, Francisco, un Yo segundo. quisiera retomar el punto de la asignación universal. Estamos todos de acuerdo que es un derecho de aquel ciudadano que no puede tener un sustento mínimo que el Estado se lo dé. Lo tiene que garantizar. La pregunta es, ¿por qué no lo hacemos por ley? Y si es por ley, que tenga una actualización sistemática y que tenga un registro único que permita focalizar los programas de asistencia. Vos bien sabés... Es muy disparatado. No, solamente termino con perdón, este punto. No es muy disparatado, y quiero decir dos cuestiones. Por ley se hizo, en contra del voto de la oposición, de algunos sectores de la oposición, la nacionalización de los fondos de la FJP. Eso fue una ley. Me corres el eje de la discusión. Porque para que por ley también se votó 82% hubo que móvil tocar y la los señora intereses presidenta del lo capital vetó. concentrado que tenía la jubilación privada. Y en segundo lugar, también por ley se hizo la movilidad jubilatoria, que cuando la discutíamos nos decían que iba a dar del 2, 3, 4% que votaste en contra, y ahora da el 30 y pico por ciento. Perdón, no te escuché cuál voté en contra. La La movilidad jubilatoria. pero eso- que dio el pero eso 31, no, 32%. eso no. Estás equivocado. ¿Cómo Morales? Estás Nosotros equivocado. votamos otro proyecto de movilidad, que en verdad el gobierno impulsa la movilidad después de un fallo de la Corte. El Badaro. Porque, El fallo Badaro. el fallo, un fallo que obliga al gobierno a dictar una ley de movilidad, no el fallo Badaro. Ajá. La Corte 2 veces... ¿Cómo la Corte va a tener la potestad de obligarnos a dictar una ley? Entonces nosotros le podríamos obligar a dictar una sentencia. La Corte, bueno, es que Tratemos de no dar idea, en lo posible. la Corte dictó 2 resoluciones planteando Pero, la necesidad de que el Ejecutivo del Congreso sancione una ley Yo de propongo, movilidad. En ese Luis, si me contexto permite, envían sí, el proyecto perdón, de Gerardo, ley. yo propongo. Bien. Estábamos hablando de la asignación Pero universal. por ejemplo, Y ¿sabes vos- por qué? Yo no estoy de acuerdo que sea por ley la asignación universal. Por ¿Y si es un ejemplo. derecho, Ojo, Diana? puedo cambiar de opinión, pero No, estoy de estamos acuerdo, estoy de acuerdo. Porque Yo- es ¿te, una- puedo, ¿Te puedo interrumpir un segundo? En realidad, en un ¿Te puedo lugar interrumpir un de segundo? pleno empleo, No creo. no hay No, asignación ¿te puedo universal. interrumpir Entonces me un parece segundo? que la señal de hacerlo por ley es que vos resignás buscar el pleno empleo. No. Bueno, No necesariamente. Pero No. ojo que cuando Porque en la nosotros ley por podemos no- decir que aquella persona que Lo cobra una importante es que asignación está, universal... Francisco. ¿Perdón? Lo importante es Lo que está la importante asignación es que universal. está. Nunca Argentina tuvo un programa tan universal Claro. como este. Es verdad, Sí, uno pero puede estudiar está bien mejores que- alternativas para el futuro. Pero está bien Lo que que se le digo, dé garantía a nacionalizó las los fondos de la personas de que haya FJP, una ley. se Lo que eliminó digo el como negocio de la jubilación privada. lo que digo como metodología, Daniel, es que si arrancamos un debate sobre la asignación universal, concluyamos el debate, porque si no nos cambiamos de carril y nunca termina en claro, o por lo menos para mí, cuáles son las posiciones. Yo siento que es un derecho, y si es un derecho del ciudadano, es una obligación del Estado garantizarlo, de la mejor forma posible. Eso implica una ley. Porque, digamos, porque Porque una regla de juego, porque- le agrego un argumento, porque aparte quita la discrecionalidad del Exactamente, administrador de claro. turno. Bueno, Vamos a dicho suponer eso, que el presidente de hoy es el mejor del mundo, Permitime pero el que para venga no. Permitime para agregar a lo que dice Francisco. Es fundamental una ley, porque es garantía de derecho para las personas, Claro. es para la gente. Esté quien esté, Entonces, digo. después si hay administre pleno quien empleo, administre. las leyes se modifican, pero estando vigente una ley, presidente que venga, ¿no es cierto?, no puede eliminar la asignación universal. Entonces, tutela los derechos de las Sí, personas. se cambia la mayoría Entonces, parlamentaria y esto- cambia la ley. Bueno, pero estos son Bueno, temas pero que van a nosotros tener que queremos someterse al incorporar en debate la público y agenda. que veamos que un Pero legislador... ahí me Creo estás que poniendo el esto de- número y no la razón. La Argumentemos, no estoy poniendo el número. a la Pero que no Varecio partamos, se Francisco, refiere. por lo bueno, que es que tenemos un gobierno
que ha nacionalizado los fondos de la FJP y ha hecho la asignación universal por hijo como nunca nadie lo había hecho. Y como ha colocado como derechos fundamentales, en la década por ejemplo, del 90. no solo el de los trabajadores rurales, sino de las empleadas domésticas, derechos que estaban pendientes hace muchísimo tiempo y que ahora son leyes que defienden los intereses de los más humildes. Sí, entonces, y los acompañamos. Como por ejemplo la fertilización asistida, que es el derecho a ser madre o padre cualquiera. Hubo fuerzas que se abstuvieron o no votaron la fertilización asistida. Me queda hablando de la Unión Cívica Radical que acompañó.